Hola, ¿qué tal? Soy el profe Damián. Te traigo un video tutorial enfocado a la estructura secuencial, lo que se refiere al diagrama de flujo con el programa DFD. Estaré mostrando unos algoritmos, los cuales son realizar un algoritmo que calcule el monto a pagar de una mercadería. Seguidamente tendremos desarrollar un algoritmo que permita calcular el aumento del 15% del salario de un empleado. Y por último, tenemos un enunciado en el cual menciona una casa comercial necesita realizar el control de stock de sus mercaderías. Al empezar la jornada se necesita cargar las mercaderías con las que se cuenta. Al mediodía se requiere cargar la venta y calcular el stock. Al final de la jornada se requiere cargar la venta de la tarde y tener el stock actualizado. Muy bien. Entonces, repito, son unos ejercicios con DFD. Entonces yo procedo a abrir mi programa y voy a desarrollar el primero. El primero me dice que debo imprimir el mensaje indicando la descripción del algoritmo. Bueno, la descripción del algoritmo es monto a pagar. Entonces, inicio. Con el elemento de salida voy a enviar un mensaje, doble clic y digo monto a pagar. Cierro comilla y lo tengo ahí. Luego me dice declarar las variables y tengo que declarar las variables correspondientes a qué, y a la cantidad y el precio de la mercadería. Entonces voy aquí, utilizo este elemento de asignación, doble clic y voy a poner cant por a 0, merc a 0 y por último entonces el mont del monto. Muy bien. Con eso declaro las variables. Dice que imprima mensajes para la entrada de los datos, que significa que tengo que ingresar dos datos, ¿verdad? La cantidad y el precio de la mercadería. Entonces, aquí envío un mensaje, entonces, comilla, ingrese la cantidad de la mercadería. Cierro. Y luego tengo que leer esa mercadería, ¿verdad? La cantidad. Y yo lo tengo en cant. Doble clic aquí y voy a leer cant. Seguidamente voy a imprimir mensaje para ingresar el precio de la mercadería. Utilizo de vuelta para el mensaje de salida. Y le digo ingrese el precio de la mercadería. Cierro comillas. Y tengo que leer esa variable merc con este elemento y escribo correctamente el nombre de la variable. Ahí ya tengo la impresión, ya tengo la lectura, tengo que leer los datos y ahora voy a realizar el cálculo. Y yo sé que para realizar este cálculo yo tengo que hacer una multiplicación. Tengo que multiplicar la cantidad por el precio para saber el monto que tengo que pagar. Entonces, de vuelta utilizo el rectángulo de asignación, lo coloco aquí, doble clic y voy a utilizar la variable mont y voy a decir que cant por merc. Esto es lo que tiene que multiplicar. Con eso ya tengo el cálculo del monto. Observo entonces que debo imprimir el mensaje, el monto a pagar es, e imprime el monto. Entonces procedo a hacer lo siguiente. Utilizo esto, voy a decir el monto a pagar es, entre comillas, cierro mi comilla, coma para concatenar, que voy a mostrar, y voy a mostrar lo que hice el cálculo, monto. Entonces ejecuto mi algoritmo, dice monto a pagar, continuar, ingresa la cantidad de la mercadería, entonces yo le digo 5, enter,
ingrese el precio de la mercadería, vamos a poner 1000, enter, y entonces el monto a pagar es 5000. Entonces ha terminado con normalidad, menciono. Entonces verifico mi siguiente paso y debo guardar mi archivo con el nombre que me indica. Entonces guardo desde aquí, voy a la carpeta que tengo asignado para mi trabajo y lo guardo ahí. Yo lo voy a hacer mientras tanto simplemente en el escritorio. Voy acá al escritorio y entonces le digo monto a pagar. Entonces ahí se guarda mi archivo. Muy bien. Sigo verificando cuál es el siguiente algoritmo a desarrollar. Dice que tengo que calcular el 15% del aumento del salario. Entonces, debo imprimir un mensaje indicando la descripción del algoritmo y el mensaje va a ser aumento de sueldo. Entonces, creo un nuevo archivo, inicio con un mensaje, me pide, doble clic y verifico y decía aumento de salario. Entonces, entre comillas, aumento de salario. Cierro de vuelta. Me fijo, me dice declara las variables, ¿sí? Entonces la variable es lo que yo tengo que declarar y esa variable es para mí el salario. Entonces veo aquí, doble clic y voy a poner salario. Voy a inicializar con 0. Ya declaré, debo imprimir un mensaje que dice ingrese el monto del salario. Bueno, entonces imprimo de vuelta, comilla simple, ingrese el monto del salario. Cierro comillas. Seguidamente tengo que leer ese monto que está declarado aquí con esta herramienta, doble clic y leo salario. Observo que tengo que hacer. Tengo que calcular ya ahora el aumento del 15%. Ok, entonces, ¿cómo calculo esto? Voy aquí, le asigno esto para calcular y lo que voy a hacer es, por ejemplo, crear una variable que se llame aumento y voy a calcular entonces el salario por, veo cuánto por ciento era, 15%, yo 15 dividido 100. Ok, también tengo que calcular, me dice otra cosa, me dice calcular el total a cobrar, que viene a ser entonces el aumento más el salario, tengo que sumar. Entonces voy a poner monto, ¿sí? Va a ser el salario más el aumento. Okay. He observado que aquí yo tengo monto y también tengo aumento, ¿sí? Como variables, pero tengo que también declararlas también allá arriba, y siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces voy a poner aumento y también voy a poner monto. Vale. Ok. Una vez hecho ya el cálculo, entonces lo que tengo que hacer es imprimir el mensaje del monto de su salario es, el aumento es y el total a cobrar. 3 mensajes. Y va a ser así. Entonces, doble clic. Dice, el primero me pide que haga el monto de su salario es. El monto de su salario es. Los puntos, espacio, comilla, coma para concatenar. Y que voy a imprimir salario. Aceptar. Repito otra impresión aquí. Ahora voy a imprimir el aumento. Entonces, comilla, el aumento es. Espacio, comilla, coma y imprimo aumento. Y por último, el total a cobrar. Entonces, aquí el total a cobrar es 2 puntos, espacio, comilla, coma para concatenar y voy a enviar monto. Ahora,
Ejecuto mi programa, aumento de salario, ingrese el monto del salario y voy a poner 2 millones. El monto sucedió de 2 millones, el aumento es de 300.000 y el total a cobrar es 2.300.000. Entonces acepto y luego procedo a guardar mi archivo, recordando que siempre es el 15% que hizo de mi aumento. Muy bien, entonces guardo de vuelta y esto era aumento salario. Guardo. Muy bien. Lo que quedaría entonces para que puedan resolver es: una casa comercial necesita realizar el control de stock de sus mercaderías. Al empezar la jornada se necesita cargar las mercaderías con las que se cuenta. Al mediodía se requiere cargar la venta y calcular el stock. Al final de la jornada se requiere cargar la venta de la tarde y tener un stock actualizado. Es decir, la primera vez yo tengo que tener alojado, almacenado un stock. Al inicio tiene que ser como una constante. Entonces después yo tengo que cargar una primera venta a la mitad de la jornada. Entonces, cargar la primera venta y voy a calcular el stock. Es decir, yo voy a restar lo que cargué al inicio de mi jornada y lo que vendí. Supongamos 100 inicié la jornada y vendí 20. Entonces me tiene que arrojar mi stock actualizado, tiene que ser 80. Bueno, luego a la segunda jornada, a la tarde, se vende otra parte y vamos a suponer que se volvió a vender otros 20. Entonces eso hay que actualizar, va a ser los 80 menos 20 de vuelta, y con eso se cerraría el programa o el algoritmo para controlar un stock actualizado. Muy bien, espero que le haya servido. Desde ya, muchas gracias.